Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Bufacanyes! Bon dia, Pedro Vicente Roble. Bon dia, Víctor Calderón Benítez. Què tal? Avui tenim un programa molt especial perquè tenim una entrevista amb Tomàs Hijo, Sí. que és un important gravador, sobretot il·lustrador. Sí, il·lustrador i que fa uns gravats o il·lustracions que semblen gravats, perquè, com ens explica l'entrevista, ha fet diverses tècniques que ens ho explicarà tot. Una entrevista molt interessant. Sí, ell ha treballat pel món editorial i també pel cinema, ara ens ho explica, i té obres potentíssimes i amb autors i col·laboracions molt potents. Us deixem amb aquesta entrevista que vam gravar durant el Còmic Barcelona d'aquest any, allà mateix, així que som-hi, no? Vinga! Pues seguim aquí en el Còmic Barcelona i avui tenim un dels nostres autors que farem en castellà l'entrevista, que és el Tomàs Hijo, i tu estàs molt content, Víctor? Sí, estamos muy contentos. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos tu trabajo desde hace años también. Para quien no te conozca, eres ilustrador que has ilustrado para en muchos formatos y para muchos medios diferentes. Ahora nos explicas un poco. Tarots, por ejemplo. Has trabajado para proyectos literarios adaptando muchos clásicos como el Frankenstein que tenemos por aquí o Drácula, y también has trabajado para muchos proyectos cinematográficos, que si te parece empezamos un poco por ahí, porque la última película de Guillermo del Toro, Frankenstein, su adaptación fue casualidad porque la vimos y dijimos, las ilustraciones que han aparecido en esta escena concreta me recuerdan a Tomás Hijo. Y luego vimos en tus redes sociales que efectivamente habías trabajado con esas ilustraciones. Llevas varios años trabajando también en películas de Guillermo del Toro. También has trabajado con otros cineastas. ¿Cuál fue cómo te introduciste en el mundo del cine? ¿Fue con Guillermo o...? Sí, yo he hecho un storyboard. La primera cosa que hice para cine fue un storyboard con Rodrigo Cortés, que es colega y que en aquel momento vivía en Salamanca, igual que vivo yo. Y bueno, pues él recurrió a mí para que le hiciera el story. Pero luego he estado muchísimo tiempo sin hacer nada para películas. Entonces, bueno, hice alguna cosa para proyectos de animación que no salieron, cosas por el estilo. Pero digamos que la primera cosa que hice así últimamente es con Guillermo, y fue el tarot que aparece en Nightmare Alley, en el Callejón de las Almas Perdidas, que fue una idea que, claro, no podía no ocurrírsele porque ya habíamos hecho antes el tarot del toro, ¿no? Ese tarot que está, digamos, ambientado, relacionado temáticamente con sus películas. Entonces esa fue digamos que la primera cosa que hice que se vio en pantalla, aunque había otras cosas, pues como el story, como esas otras historias que estaban por ahí por detrás, ¿no? Que sería un poco trabajar con el departamento de arte, entiendo, de cada película. Guillermo también siempre ha estado muy cercano a la ilustración y al cómic. En sus películas siempre ha habido referencias, incluso también ha hecho alguna adaptación como la de Hellboy, que también somos muy fan de Ron Perlman. Eso también en esta película aparecen como es como un abecedario también cercano a un tarot, ¿no? Como bien decías, creo que fue de tus primeros trabajos con Guillermo el tarot y luego, aprovechando que estamos en el Salón del Cómic, también este año hay una exposición dedicada al Señor de los Anillos, donde hemos visto también alguna ilustración original tuya del tarot que hiciste para Tolkien. Y tienes algunos otros tarots que también es algo que sorprende, ¿no? Como un medio para ilustrar, ¿no? El tema de los tarots, no sé si... Sí, bueno, tengo un amigo que dice que me falta ya solo hacer el tarot de verano azul, ¿no? Porque, claro, he hecho, me parece que son 6 tarots ya, o sea, 2 ambientados en los mundos de Jim Henson, Cristal Oscuro y Laberinto, el tarot del Señor de los Anillos, el tarot del Toro y el de la Casa del Dragón, más el que hice para la peli de Guillermo, que son 6, ¿no? Entonces, todo esto surge en el fondo de una cena que tuve con Guillermo en París, en la que estuvimos hablando de un montón de fricadas, porque claro, Guillermo es uno de los nuestros y ahí hablamos desde Las caras de Belmez hasta animación checa de los 70 hasta el tarot, por ejemplo. Es un tema que salió y cuando estábamos allí cenando y hablando, pues a mí se me ocurrió la idea, con el título y todo, de por qué no hacemos el tarot del toro.
y yo no había hecho un tarot nunca. A mí me gusta mucho el tarot, no tanto por sus capacidades sobrenaturales, sino por esa cuestión de que es un libro mudo, ¿no? Es un libro que solo está formado por ilustraciones que se pueden combinar y pueden generar historias. Entonces a mí el tarot me ha gustado mucho desde siempre. Aparte, el tarot tiene mucho que ver con el grabado, que es mi técnica de cabecera, y entonces yo tengo una colección de grabados de tarot y sé algo de tarot, había leído libros y tal. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió esa idea, se la propuse, a él le pareció bien y entonces hicimos el tarot del toro, que fue el primer tarot que hice. Que además en ese tarot el emparejamiento de las cartas, el libreto que viene con las instrucciones, los métodos de echar las cartas después, eso lo escribí yo todo, ¿no? Y tiene como además una especie de apéndice para que eso te ayude no a adivinar el futuro, que también, sino también a construir historias, que es algo que para lo que yo lo he utilizado, ¿no? Para ayudarte a escribir. Entonces, bueno, ese fue el primero y se ve que funcionó bien, porque después la editorial americana, que es Insight, ya empezó con el goteo de todos los demás tarots que hemos ido haciendo. Eso es interesante lo que dices de construir historias, pero te iba a decir, tú echas las cartas, tu relación con el tarot es esoterismo, sí. Pero es verdad que no había pensado también que al ser una iconografía muy marcada, ¿no? Es claro. Muy fuerte, también sirve como para contar historias. Claro. No lo había pensado nunca. Sí, yo estoy muy relacionado con todo lo esotérico y con el misterio, ¿no? Porque yo colaboro en Cuarto Milenio bastante, he hecho tarots y entonces todo el mundo se cree que yo estoy en esa vaina de ir con la grabadora buscando psicofonías y tal. Pero a mí lo que me interesa de todo este mundillo son las historias. Entonces yo cuando voy a Cuarto Milenio siempre hablo de leyendas o de leyendas urbanas o de sucesos extraños de los que no se conoce la explicación, o con el caso del tarot me flipa la iconografía, como tú has dicho, y me encanta la capacidad que tiene para generar historias. De hecho, cuando alguien echa las cartas, incluso cuando estás en el plano más esotérico, lo que está haciendo es construir una historia de tu vida basándose en determinados códigos de empatía que hay en ese instante, ¿no? Sí, sí. En cosas que tú le has dicho, cosas que ve, cómo tú reaccionas. Los que crean en esto, que yo además es un tema en el que no voy a meter y no me voy a poner a discutir jamás con nadie, pues dirán que en el tarot hay una magia y que eso también actúa. Los que no nos creemos tanto eso, o no del todo, pues pensamos que están en esas historias. Pero el tarot se ha utilizado para escribir. De hecho, la novela del Callejón de las Almas Perdidas, en la que está basada la peli de Guillermo, cada capítulo es una carta del tarot. Y hay muchos escritores que utilizan no solo la simbología, sino todos los significados que están ocultos en las cartas para resolver nudos de la trama, para crear personajes. O sea, se puede hacer y es muy fácil de hacer y hay formas. ¿Y la conexión con Cuarto Milenio llega a partir de conocer a Guillermo del Toro o llega antes? Mucho antes. Yo con el Cuarto Milenio empecé a colaborar, igual la primera vez, bueno, como es un programa tan longevo, sí. Pues en las primeras temporadas, porque yo una de las cosas que hice, volviendo al tema de las historias y de las leyendas, yo hice un libro sobre leyendas de Salamanca. Y es un libro donde había una recopilación de las leyendas de mi ciudad. Y eso, de alguna forma, creo que fue por medio de unos foros que había entonces, algo así, pues alguien se lo puso conocimiento del equipo de Cuarto Milenio y entonces fueron a hacer un programa sobre una leyenda en concreto que es la de la Cueva de Salamanca, que es una especie de cueva donde el demonio daba clases a los alumnos heterodoxos y tal. Es una cosa muy guay que hay en Salamanca, que es todo este rollo de la academia diabólica, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, fueron a hacer un programa sobre eso, pues eso está conectado también con las típicas leyendas que hay en todas las ciudades de que hay subterráneos, se conectan los conventos y esas movidas. Sí, sí. Y esa fue la primera colaboración y bueno, pues lo mismo que decíamos de lo de Guillermo, cuando te juntas con gente que es de tu palo, pues claro, en la comida surgen 5 temas más. Pero además Guillermo, por historias que ha contado en Cuarto Milenio, que se ha ido a hoteles donde hay sucesos paranormales y está en las habitaciones que se va a ver qué pasa. Claro, que yo, eso me flipa. Claro, Guillermo ha visto cosas y yo también he visto cosas, ¿eh? O sea, lo que pasa que la cuestión es que, como a mí lo que me flipa son las historias, a mí siempre me preguntan, ¿tú crees, no crees? Y nunca sé qué contestar, porque claro, yo estoy muy metido en ese rollo. Entonces, yo he visto unas piernas corriendo solas por el campo, sin cuerpo, ¿sabes? En medio de la noche, y hay alguien que me dice, no, eso eran serpientes copulando, eso era no sé qué. Bueno, pues puede ser, yo no digo ni que sí ni que no, yo no digo que haya visto un fantasma, yo lo que digo es que vi eso, que la gente ve cosas y que de esas cosas surgen historias flipantes. Y esas historias son lo que a mí me interesa, más allá de irme al lugar, como hacen otra gente, a intentar descubrir si baja la temperatura o si es una flipada de alguien, si es verdad o si es mentira, ¿no?
Nosotros también decidimos creer, ¿no? Sí. En que tal vez hay algo. Claro. Depende del día. Sí, es mejor creer, sí. pero no mucho, no sé. ¿no? Sí, aparte de estos, explicabas en Salamanca y tú también eres escritor, también has escrito otras historias, siempre muy relacionadas con el folclore, con cuentos, leyendas, ¿no? Y también has ilustrado mucho relacionado con esto. Antes de seguir un poco hablando de tu obra literaria y también de ilustraciones, te queríamos preguntar un poco sobre tu estilo, porque para quien nos esté escuchando o viendo, su estilo es grabado clásico, bebiendo mucho de grabado clásico, pero tal vez hay gente que no sabe qué es esto del grabado, ¿no? No sé si nos lo puedes resumir un poco, porque es una técnica que tal vez no es muy usual y es algo que realmente hace especiales tus ilustraciones. Claro. Bueno, el grabado, en general, la técnica del grabado lo que consiste es en crear una matriz a mano de la que después puedes extraer una serie de copias, ¿no? Hay un montón de técnicas, desde las cosas que hacía Goya en su momento, con técnicas de agua fuerte, que implican ácidos y movidas, hasta la técnica que yo utilizo, que es la técnica del grabado en linóleo. El grabado en linóleo es un derivado de la silografía medieval, o sea, el grabado en madera. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste en coger una tabla, en el caso de la silografía medieval, hacer un dibujo y después arrancar de la tabla con una herramienta de corte todas las partes que quieres que no se vean. O sea, es trabajar un poco al revés. En lugar de dibujar las líneas, tú lo que estás dibujando es todo lo que no quieres que se vea, dejando solo en la tabla, en relieve hacia arriba, la parte que quieres que se imprima. Entonces, lógicamente, creas como una especie de sello de oficina, digamos, que sería la analogía más clara para todo el mundo, pero gigante. En mi caso es muchísimo más grande, en otros casos puede ser más pequeño. O sea, una ilustración tuya, ¿cuánto tiempo requiere de trabajo? Claro. Bueno, no lo sé, ¿no? Porque, claro, esto es la primera parte del proceso, hacer esa plancha. Después la tienes que estampar, y para estampar lo que tienes es que embadurnar esa plancha de tinta, ponerle un papel encima, meterla en una prensa. Bueno, hay una serie de procesos implicados. Claro, yo lo que hago es utilizo esta técnica, pero con algo que se llama linóleo, que es un material que originalmente se creó para hacer suelos de barcos y cosas así, pero que Picasso y gente así a principios del siglo descubrió que era ideal para poder tallar y grabar. Y entonces yo lo que hago es eso. Pero cuidado, porque, para ser honesto, yo no todo lo que hago es grabado. Porque hay un momento en el que cuando tú tienes que hacer un libro, como estos libros de Lovecraft gigantes que hago, sería casi imposible hacer tantos grabados a ese tamaño y además integrando la maqueta dentro del texto, teniendo que modificar cosas. Y yo lo que he creado después es una técnica que reproduce todo el entorno de trabajo del grabado, pero en digital. Entonces yo lo que hago es trabajar sobre una pantalla en negro, con un solo pincel de Photoshop, con un solo grosor, y voy sacando las líneas blancas sobre el fondo negro, como si estuviera haciendo un grabado, ¿no? Entonces ahí yo voy mezclando esas dos técnicas, porque si no sería imposible. Digitalizar una tabla de esas, tela marinera. Claro, sí, las tienes que... Bueno, luego claro, yo tengo grabados de 100x70 que cuando los tengo que escanear para publicarlos para un libro, pues claro, los tienes que escanear a trozos, empalmar, o sea, la verdad es que, bueno, tenía que encontrar como un pequeño atajo para que fuera factible, ¿no? Me gustaría echar un ojo a cómo es tu estudio para ver, no sé si tienes allí alguna, no sé cómo se llama, el tórculo. El tórculo, ¿no? Porque es verdad que cada artista, según la técnica que usa, ¿no? Su estudio también se adapta mucho. Hay muchos artistas ahora que trabajan en digital y con el ordenador ya hacen, pero por ejemplo hablábamos con Emma Ríos el año pasado justo también en el Cómic Barcelona, que ella usa mucho la acuarela para colorear sus cómics, y nos explicaba que tenía una mesa especial recta, claro, plana, para poder dibujar, y que eso le había causado incluso dolores físicos para adaptarse al proceso de trabajo, ¿no? Cada técnica implica unas lesiones diferentes. Sí, ¿no? Entonces, en mi caso yo tengo dos estudios, dos salas, ¿no? Porque una es la limpia, donde está el ordenador, los libros, y luego otra es la de grabado, porque el grabado lo que tiene es que es la técnica más sucia que os podéis imaginar, porque claro, la tinta que yo utilizo para los grabados, no hace falta, pero me pongo ropa que la tengo para eso, ensuciar, claro, sí. O sea, ropa de batalla, porque claro, yo utilizo unas tintas al aceite que son, claro, tienen un poder de cobertura alucinante para bien y para mal. Entonces, o sea, si se le cae una gota de esa tinta al suelo, ya le puedes dar ahí lo que quieras, que no te vas a quitar, o en la ropa o incluso en las manos. Yo normalmente
suelo tener manchas en las manos de tinta y que eso se va cuando se tiene que ir, porque ya puedes frotar ahí, es una técnica muy sucia. Y luego el tórculo es una cosa que ocupa mucho espacio, el tórculo que tengo parece un tanque soviético. Luego hay una pila de agua porque hay que mojar el papel antes de estampar. O sea, requiere mucho aparataje. Y necesitas casi, yo una cosa llamo el estudio, que es donde dibujo, pero la parte de abajo esta que os comento, yo lo llamo el taller, porque eso es un taller, es un sitio de herramientas donde hay... Para ensuciarse las manos. Y cuando comienzas a hacer toda esta técnica de dibujo y tal, tus padres, cuando vieron que te metías en estos líos, ¿qué pensaron? Hostia, sí, no, yo ya cuando me metí en esto ya vivía solo, ya estaba emancipado, pero claro, o sea, en este caso podríamos hablar de mi mujer, ¿no? Que claro, tú de repente, o sea, hay muchas cosas fortuitas. Si no me hubiera podido meter en esto, o sea, mi vida no sería la que es ahora, si no me hubiera cambiado de casa a una casa de pueblo, que me cambié de casa por otras razones, pero resulta que en la casa de pueblo había la típica bodega esta que utiliza la gente para hacer timbas con los colegas. Y yo de repente cuando necesité esto dije, meto un tórculo ahí, pongo una pila y tal y puedo. Genial. Porque si yo hubiera vivido en una casa que no hubiera tenido eso, tendría que haberme alquilado algo, haberme buscado la vida y eso ya hubiera sido mucho más difícil. Entonces, nada, lo único, claro, que de repente para montar un taller de estos el gasto es muy grande, ¿no? Entonces hay un momento que tienes que hacer una inversión, pero yo tuve la suerte de que en ese momento trabajaba en una facultad de Bellas Artes y entonces pude utilizar los talleres de la facultad así fuera de horas y tal, hasta que conseguí ya montarme el mío propio, ¿no? Entonces, bueno, fue una transición más o menos suave. Bien, es esta técnica tan sucia, como bien decías, la que hace también que tu estilo también destaque por esta parte más artesanal, con más imperfecciones, podríamos decir. Y es esto también lo que supongo que también hace que encaje también con las historias que sueles ilustrar. Como comentábamos, con Minotauro ahora ha salido el Frankenstein, ha salido hace un tiempo el Frankenstein y Drácula. También estás publicando los relatos de Lovecraft ilustrados por ti. Sí. También comentábamos el tarot de Tolkien, ¿no? Que es un tarot oficial de Tolkien. ¿Te da respeto trabajar, ilustrar estas grandes obras o estos grandes autores? No sé hasta qué punto para ti han sido importantes, ¿no?, en tu desarrollo artístico. Claro. ¿Qué tal es trabajar con este material? Pues primero te quiero decir una cosa sobre lo de antes de la técnica sucia que dices, sí. Que es simplemente por aclarar una dificultad adicional que tiene esto, es que es una técnica que produce eso, o sea, que es muy manchante, pero tienes el desafío encima de que el grabado tiene que quedar impoluto. O sea, quiero decir que una huella dactilar, una gota de tinta donde no es, para mí arruina la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, que tienes que tener como esa especie como de cuidado extremo encima de ser súper meticuloso. Ser cirujano. Eso, ¿no? Para sacar de entre todo eso una cosa que esté absolutamente limpia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Y luego lo que dices del respeto, depende. Porque, por ejemplo, Lovecraft para mí no es un autor que se te imponga. Es un autor que si tú haces... Yo tengo un grabado que hice de Baby Cthulhu, que es como Chulu bebé, y eso a todo el mundo le encantó, y al Lovecraftiano más hardcore eso le encanta y se vendió muy bien y tal. Y Lovecraft además es un tipo que como tiene esos agujeros negros en las descripciones que no sabes, ¿no? Que él dice esto es quintasencialmente demoníaco y a correr. Y ahí tienes todo el espacio del mundo para moverte, para correr y sabes que a nadie le va a parecer mal. Y luego hay otros autores, por ejemplo, como Tolkien, que imponen muchísimo respeto porque sabes que lo que hagas ahí va a generar unas reacciones muy grandes y también porque el propio respeto que te impone el autor, o sea, para mí El Señor de los Anillos es, no sé, como la Biblia, ¿no? Entonces, es algo que impone muchísimo y sobre todo, yo por ejemplo pertenezco a la Sociedad Tolkien Española, ¿no? Soy miembro de ese grupo de... ¿Algún Esmial concreto? Del Esmial, socio sin Esmial, del Esmial Montaraz, porque en Salamanca no hay Esmial. Genial. Entonces yo soy socio. Y es muy gracioso porque yo cuando yo hubo una temporada antes de hacer estos libros que hice unas colecciones de grabados personales sobre El Señor de los Anillos que me apetecían hacer a mí. Y no podéis imaginar las reacciones o los comentarios que te pueden hacer en un momento dado un fan de Tolkien. Es que has puesto en el árbol del fondo, esto es verídico, se están cayendo hojas. Y eso no puede ser porque cuando los hobbits pasaron por ese lugar que tú estás describiendo era la primavera del año 2357 y no se podían estar cayendo las hojas, ¿sabes? O la muralla cuando hice un grabado de Minas Tirith y dice, está todo perfecto, todo muy bien. Pero la muralla de abajo, la primera,
no es blanca, es negra. Ostras. Y le dices, hostia, perdóname, me he leído el capítulo 8 veces para hacer el grabado. ¿Dónde viene eso? Y dice, no, en la carta número 27 que le escribe claro. a su editor. Entonces, claro, ahí es muy difícil. Y sobre todo, y ya termino, con el tema del tarot. A mí me pasó una cosa curiosa. El tarot del Señor de los Anillos está hecho con el más absoluto respeto a Tolkien que se puede imaginar. O sea, eso está hecho milimétrico. De hecho, tuve algún, no problema, ¿no? Pero alguna tensión, digamos, con la editorial, que es una editorial americana, porque ellos querían hacer tal carta, va a ser no sé qué personaje. Y eso lo había decidido una autora que no era yo. Y yo les mandaba cartas largas diciendo, email, no, perdona, esto no puede ser así porque mira el significado de este personaje. O sea, me maté haciendo eso. Te tocó a ti ser el fan hardcore. Exactamente, caso, ¿no? sí. Pero bueno, y además todo con mucha amabilidad. La autora además era majísima, no hubo ningún problema, pero hay un proceso de elaboración. Y yo pensé que de alguna forma había salvado los muebles, había evitado que las películas se infiltraran, había evitado que elementos externos se metieran ahí. Y cuando salió, claro, la acusación es: Tolkien jamás hubiera admitido un tarot porque era tal, no sé qué, por temas religiosos. Yo dije, hostia, no lo había pensado, ¿no? Pero fíjate, si yo me hubiera dado cuenta de eso al principio, para mí hubiera sido un problema, ¿sabes? Incluso el pensarlo. Pero bueno, quiero decir, a todo esto, y perdona que me haya enrollado tanto, la pregunta que me hacías, Tolkien impone muchísimo. Poe, por ejemplo, también impone mucho, porque hay una imaginería muy detallada. Quizá porque cuando describen son muy descriptivos, Sí. pero ya letra por letra. Claro, hay un problema, porque cuando tú haces una película sobre un libro, te puedes apartar del texto en ocasiones, te van a criticar luego los fans en YouTube y tal, pero en un libro no puedes hacer eso. O sea, yo, por ejemplo, cuando hago Drácula, Stoker dice que Drácula tiene bigote. Y lo dice 40 veces a lo largo del texto. Entonces tú tienes que... No puedes quitar... O sea, Drácula lo tienes que poner con bigote por cojones. No lo puedes afeitar. Entonces, claro, hay que buscar la forma de introducir ese elemento y que Drácula siga dando miedo. Y con bigote. Y que haya un viejo decrépito en un castillo de Transilvania con bigote que dé miedo, y después un señor atractivo en Londres, vestido como un dandy, que siga dando miedo y que también tenga bigote, ¿no? Entonces, bueno, eso es más fácil, creo, ¿eh? Claro, pero hay que en este caso hay que ser muy respetuoso. Y yo lo que sí que intento, y lo digo de verdad y con todo en mi corazón, que yo intento ser fiel al texto al 100%. Luego, eso sí, darle a eso todo mi mundo, todos mis detalles pintorescos, ampliar el texto incluso a veces si puedo, pero eso sí, si el autor dice algo, yo trato de mantenerme ahí. ¿Y cómo puede influenciar la imagen que tiene la gente de las películas de Tolkien a la hora de tú hacer tu trabajo? ¿Te influencia o te intentas apartar? Claro, en mi caso yo me intento apartar, pero no por un rechazo. O sea, las películas del Señor de los Anillos a mí me flipan. Las extendidas son maravillosas. Las extendidas son maravillosas. Tengo todos los libros de arte que se editaron en su momento con todo el concept. No sé, creo que lo tengo todo, porque yo con eso durante aquella época estuve obsesionado y para mí fue un motor creativo importantísimo. Pero claro, yo cuando me puse a hacer estas cosas, Alan Lee y John Howe son mis ídolos. De hecho, además a John Howe lo conozco y tal, y para mí, pero eso ya no se podía volver a repetir. O sea, otra persona que entrara ahí, además eso lo habían inventado ellos, era suyo. Entonces había que inventar otra gráfica. Y a mí lo que se me ocurrió fue cambiar un poco el foco de lo que ellos estaban haciendo, y en lugar de hacer unas ilustraciones de la Tierra Media hechas por alguien contemporáneo, a mí lo que se me ocurrió es hacer unas ilustraciones de la Tierra Media como si estuvieran hechas dentro de la Tierra Media. O sea, ¿cómo harían las ilustraciones un hobbit? O sea, imagínate, Bilbo tiene un sobrino que dibuja bien. Que es pintor. Exactamente, y dice, ilústrame el libro rojo de la comarca, que eso es algo muy de Tolkien, porque en Tolkien ya está esa metaliteratura. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿y esto cómo se haría? Pues, joder, pues con grabados. Entonces, cuando me metí con el grabado, o sea, todo ha sido como construir esta especie de fantasía. Viene todo enlazado. Eso te condiciona a otra gráfica, porque yo creo que el grabado, al ser más esencial, más sintético el estilo, impone menos. Y luego otra cosa que yo necesitaba es, yo no puedo hacer que mi Frodo tenga la cara del Elijah Wood. Me flipa el Elijah Wood como Frodo, me flipan las películas, pero, o sea, si hago eso, el trabajo que estoy haciendo no tiene sentido. Tengo que encontrar una gráfica nueva. Y yo creo que, la verdad, estoy orgulloso porque creo que, bueno, que lo que hice fue una pequeña aportación ahí al margen, pero que tiene su entidad y que funciona. Es genial, no, evidentemente que funciona. El tarot está publicado además en 2 ediciones, una más normalita y otra edición especial que incluye el tapete con las fundas para las cartas. Muy chulo. Sí, eso son decisiones ya de marketing, editoriales. Y bueno, lo mejor para mí del Señor de los Anillos es que se ha publicado en mogollón de idiomas. Eso es una cosa que a mí me enorgullece mucho, y que haya una edición alemana, francesa, italiana, o sea, está casi en todas partes y está funcionando muy bien, o sea que está guay.
Muy guay, también es eso, habías ilustrado también bueno, antes lo has comentado, muchos otros tarots y que creo que también funciona muy bien por lo que decías, ¿no? Que el tarot es algo muy clásico que ya se había ilustrado, grabado y poder seguir haciéndolo. El tipo de ilustración que haces tú también de grabado también creo que tiene un punto fresco, podríamos decir, porque no tiras tampoco por ilustrar al estilo medieval cara, sino que se acerca también un poco, podríamos decir, al cartoon, al cómic, ¿no? En Totalmente. Algunas ocasiones. Y aprovechando que estamos en el Salón del Cómic, también te queríamos preguntar cuál es tu relación con el cómic y si alguna vez te has planteado dibujar alguno, Sí. o has hecho alguna cosa por el cómic. Pues si próximamente tendremos un cómic de Tomás Hijo. No hay nada a mí me encantaría. O sea, para mí, yo respeto muchísimo el cómic porque me parece que es otra cosa totalmente distinta a la que hago yo. De hecho, bueno, vosotros sabéis de cómic, yo he leído muchísimos cómics y sabemos la diferencia que hay. Lo que yo hago tiene, por ejemplo, en los libros de Lovecraft, tiene que ver con el cómic porque hay una narrativa secuencial, pero claro, es muy distinta, es muy separada, muy espaciada. Pero a mí me encantaría hacer un cómic. De hecho, he hecho uno, que es una cosa que no ha visto prácticamente nadie, que es un cómic sobre la historia de la Universidad de Salamanca, que me encargaron hace años, del que tampoco estoy especialmente orgulloso, pero que está ahí. Pero a mí me flipa. Y yo, por ejemplo, otro de mis ídolos inconmensurables es Mike Mignola, que claro, o sea, yo veo una página de Hellboy y claro, para mí el dibujo es lo importante y a mí me ha influido mucho, aunque luego no se parezca a lo que yo hago a lo que hace Mignola. Juega mucho con las manchas de tinta que al final... Bueno, sí, es verdad, también... podemos ser los dos tíos que utilizamos más tinta del planeta, pero a mí me flipa y tengo también todo, yo creo, de lo que se ha hecho de Hellboy, de la IDP y de todo. Pero luego yo cuando veo la narrativa, yo me quedo sobrecogido ahí, ¿no? Porque hay otra cosa que es aparte de dibujar bien, de diseñar bien los personajes, de hacer todas las cosas que yo hago, no tan bien, quiero decir que no tan bien, pero que compartimos, digamos. Está todo el tema del lenguaje, de la narrativa, y a mí es un desafío que me encantaría afrontar. Claro, lo que pasa es que para mí sería un esfuerzo, o sea, salir, como dicen ahora, de la zona de confort totalmente, ponerme a buscar cómo contar eso, con esa eficacia, con esos recursos. Creo que podría hacer algo, porque he leído muchísimos cómics y me siguen flipando y estoy, vamos, además mi hijo también lee cómics, o sea que estamos ahí muy metidos en esto, pero no sé qué tal me desenvolvería, todavía me queda probarme ahí, foguearme y ver luego metiendo en página qué sería capaz de hacer. No lo descartas, que al menos... Anímate, por favor. No, pero muchas gracias, también en 2024, si no me equivoco, hubo una exposición en el Cómic Barcelona con algunos originales tuyos, los que veíamos grabados más grandes, algunos basados en Tolkien también, otros basados en la fantasía en general, y allí también en estos grabados tan grandes también te permitías contar historias. Si te fijas en los detalles, suceden varias cosas en una misma ilustración, ¿no? Sí, incluso algunos tienen viñetas, o sea, porque hay algunos, no sé si estaban en la exposición aquella, pero he hecho grabados de donde se cuenta, por ejemplo, el poema de la vaca que salta por encima de la luna de Tolkien y está contado en viñetas, o uno que hice sobre el laberinto del fauno donde está la historia contada como si fuera un juego de la oca. Me interesan todas esas cosas mogollón y creo que podría hacer alguna cosa, bueno, que estuviera bien. Pero ya te digo que hasta que no me viera ahí dando formato a páginas y jugando con la narrativa, pues me daría mucho miedo, a lo mejor luego me soltaba. Para ir acabando ya, eso queríamos reivindicar un poco también lo fantástico, el que son los mundos en los que te mueves tú, de lo sobrenatural, que muchas veces se menosprecia porque parece que no sea... mal hecho. Sí, parece que no sea alta literatura, pero bueno. Y son historias que nos pueden llevar a muchos sitios. Y te queríamos preguntar si tienes pendiente o si te gustaría dibujar alguna historia, algún cuento, alguna leyenda que no hayas dibujado y que te encantaría, pero no has encontrado el momento, o todavía no te lo han ofrecido. Sí, pues mira, por ejemplo, me encantaría ilustrar los cuentos de hadas clásicos. Me parecería una maravilla, eso me apetece mucho. Me apetecen muchas cosas. Hay, por ejemplo, algo que además combina lo que decíais del cómic con esto. Yo, una de las cosas que llevo dándole vueltas es hacer una adaptación al cómic de un libro, bueno, de un autor en el fondo que me flipa. Podría ser cualquier cosa. Se llama Álvaro Cunqueiro. No sé si lo conocéis, es un autor gallego, más o menos del siglo XX. O sea, él se vive durante el siglo XX y es un autor de fantasía y es el precursor. O sea, por ejemplo, García Márquez dijo de él que era el verdadero inventor del realismo mágico, ¿no? Y es un tipo que tiene libros de fantasía que son ahora mismo
casi desconocidos, pero en su momento, durante el siglo XX, fue uno de los autores más reconocidos de España, que se ganó todos los premios y que era conocido, vamos, está en la tele. Entonces, me gustaría, hay un libro que se llama Las Crónicas del Sochantre, que es una compañía de muertos que viaja por Francia durante la Revolución Francesa y tal, que es acojonante, y ese me gustaría hacerlo muchísimo, ¿no? Y hay una serie de libros por ahí de esa época, que no son libros contemporáneos, no es Brandon Sanderson y cosas por el estilo, que también, que no digo que no, pero que hay autores así que son un poco más rancios, que creo que se podrían revitalizar, pues igual que he hecho con Stoker o con Mary Shelley, pues hacerlo con estos otros autores. Nos apuntamos esta recomendación que no conocíamos. Sí, os va a flipar, es una pasada. Hablando también hace unos años con Laia Valdebé, que es una ilustradora también que hace mucho también sobre leyendas catalanas, ella también siempre reivindica mucho, Ostras, no solo en Cataluña, en toda España. Ayer con la gente de la organización de Stand del Cómic hablábamos sobre hacer un libro de leyendas escatológicas catalanas. También. La caca está muy relacionada. Aún hay mucho donde rascar y nosotros también animamos a los artistas a que rasquen un poco de nuestra cultura, nuestro folclore, porque realmente no hace falta irte por ahí a buscar. Aquí lo Cataluña puede caer porque ahora estamos haciendo una serie de libros sobre leyendas de distintas zonas, ¿no? Y hemos hecho uno de Castilla y León ahora, con la editorial TIT de Valladolid, vamos a hacer otro ahora de Galicia, entonces nos iremos moviendo. Y aquí hay cosas, cosas flipantes en Cataluña que me encantaría dibujar, vamos. Pues ya lo tenemos, ¿no? Sí, muchas gracias por esta charla. Seguiremos tu trabajo porque, como hemos dicho, somos muy fans también de este estilo tan artesanal. Muchas gracias. Y nada, nos vemos, que vaya muy bien. Gracias. Pues nos vemos, muchísimas gracias a vosotros, tíos.